En su presencia 620909 predicado el domingo por la noche, el 9 de septiembre de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 24 minutos. Gracias, hermano Neville, que el Señor lo bendiga abundantemente. Buenas noches, amigos. Es un gran privilegio estar de nuevo aquí en este edificio esta noche y sentir la presencia infalible de nuestro Señor, tal como lo prometió. Sé que muchos de ustedes se han quedado para el pequeño mensaje de esta noche, por lo cual estoy muy agradecido. Y muchos de ustedes tienen que conducir lejos todavía esta noche para llegar a casa. Algunos ya se han marchado de sus moteles, según tengo entendido. Intentaremos no retenerlos mucho, por eso llegamos temprano para poder salir temprano. Y ahora, tan pronto como pueda, anunciaré cuándo comenzaremos. He recibido algunas llamadas esta tarde, sabiendo cuándo comenzaríamos con estos libros o capítulos. Y creo que, si el Señor quiere, la próxima vez que comencemos, quiero abordar los 7 sellos del Apocalipsis y los 7 sellos naturales. Y, si llegamos a tiempo, abordaremos los 7 sellos en la parte posterior del libro. Eso puede tomar un poco de tiempo. Hay 7 sellos abiertos. 7 plagas, 7 trompetas, todos esos 7. Y podríamos abordar primero esos sellos. Pero luego, en la parte posterior del libro, está sellado con 7 sellos. Daniel oyó la voz mientras tronaba, y se le prohibió escribirla. A Juan se le prohibió escribirla. Pero fue sellado en la parte posterior del libro, es decir, después de que todos los misterios del libro se hubieran revelado. Como dijo Daniel, los misterios en los días de estas voces, el misterio de Dios, deberían estar revelados para entonces. El misterio. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se hizo carne? Todo esto debería estar revelado para entonces. Y entonces estaremos listos para los 7 sellos en la parte posterior del libro, que ni siquiera han sido revelados al hombre, ni siquiera están escritos en la Biblia, pero tendrán que ser exactamente iguales al resto de la Biblia, y creo que será algo grandioso. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:9. Y él dijo: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 10:4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. 3. Así que ahora vamos a intentar terminar rápido. Les agradezco a todos su amabilidad, su presencia y todo lo que han hecho. Se los agradecemos mucho. Y confío en que no los retendremos mucho esta noche, porque son tan pacientes para sentarse y pararse. Mi esposa dijo allá atrás, hablando de anoche, que vi mujeres bastante corpulentas, de pie, con la ropa empapada, captando cada palabra. Por eso me gusta estar bajo la unción del Espíritu Santo, para que al salir les digan la verdad, solo la verdad. Y entonces podrán aferrarse a eso y todo estará bien. 5 personas de diferentes lugares, y nos lo hemos pasado genial en los últimos 3 mensajes, hablando sobre las diferentes doctrinas y demás que hemos presentado. Solo recuerdo que ahora debo darles un pequeño espacio a los que están en la cinta para que cambien sus cintas, y les diré cuando estamos listos para encenderlas. Bien. Ahora, tengo que ver esto. Parece un montón de formalidades inventadas, pero esos chicos tienen que recibir la cinta. Y no pueden confundirla. Si lo hacen, la gente de afuera no la entenderá. Así que tenemos que hacerlo de esta manera. Y si alguien sale de la sala y me avisa, Junior, cuando estén listos para que se pasen las cintas. Muchas gracias, amigos, repito, por toda su amabilidad. Bien, ya estamos listos, pueden encenderlas. Que el Señor los bendiga. Nos alegra estar aquí en el tabernáculo de nuevo esta noche. El lugar estaba repleto de gente, con 3 días o 3 veces de servicio. Si alguien escucha esta cinta, le agradecería que la volviera a escuchar. Estúdiela en casa. Es la etapa actual del ministerio que el Señor me ha dado. Me gustaría que los ministros escucharan esto antes de visitar sus iglesias y sus hogares. Ahora bien, me gustaría que lo entendieran. Esta mañana hablamos sobre el cuenta regresiva, la iglesia lista para partir. 7 y ahora, esta noche, si Dios quiere, hablaremos sobre en su presencia. Y cuánto agradecemos a Dios el privilegio de poder estar en su presencia. Pero primero, quiero que abran sus Biblias conmigo, en el capítulo 6 del profeta Isaías.
Todos sabemos que Isaías fue un profeta importante, uno de los grandes profetas de su época. Terminó su vida siendo aserrado con sierras, para dar testimonio, como mártir del poder del Dios Todopoderoso. En el libro de Isaías, capítulo 6, empiezo a leer en el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Por qué? Quizás empiece con el versículo 1. Perdónenme un momento, empecemos por el versículo 1 y sigamos leyendo hasta aproximadamente el versículo 8. En el año en que murió el rey Uzías, vi también al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno a otro clamaban, Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que estoy perdido. Pues soy hombre de labios impuros, y habito en medio de pueblo de labios impuros. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, que había tomado con las tenazas del altar. Lo puso sobre mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Y tu iniquidad será quitada, y tu pecado será perdonado. También oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, 7. Y lo puso sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que es una escritura muy impactante. Descubrimos que, en la presencia de Dios, los hombres se reconocen pecadores. Podemos sentirnos bastante bien cuando estamos en diferentes lugares y sentir que somos buenas personas, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, entonces vemos lo poco que somos. Hace poco, estaba con un amigo mío a quien tuve el privilegio de guiar a Cristo, Burkaul, en New Hampshire, compañero de caza. Estábamos junto a las cataratas Cold Brook en las Adirondack, y eran unas cataratas enormes. El año pasado llevé a mi familia a verlas. Un poco apartadas del camino, hay que caminar de regreso para llegar. Y cuando vimos esa agua azul verdosa brotando con tanta fuerza de las montañas y deslizándose sobre las rocas, Burr se quedó allí, me miró y dijo, caramba, Billy, te hace sentir tan pequeño. Medía como medio centímetro con los dedos. Y yo dije, así es, Burr. Eso era todo lo que sabía sobre entrar en la presencia de Dios, para ver su creación. Me pregunto si el hombre que escribió Cuán grande eres, una noche, alzó la vista y observó las estrellas, qué lejos están. Hace unos meses, el hermano Fred, el hermano Wobbs y yo estábamos con el hermano Mcanally en el desierto de Arizona. Midíamos, probando, una estrella, qué tan cerca estaba de la otra. Y con los millones y miles de millones de kilómetros de distancia, no parecían estar a más de medio centímetro la una de la otra. Entonces empezamos a pensar, según pruebas científicas, que esas estrellas probablemente están más lejos entre sí que nosotros de ellas. 11. Entonces nos damos cuenta de lo pequeños que somos cuando comprendemos lo grande que es Él y lo cerca que estamos de su presencia. De una forma u otra, acercarse a la presencia de Dios siempre ha tenido un gran impacto en las personas.
He visto momentos en mi ministerio en los que la presencia de Dios llegaba a tal punto que elevaba a una persona y le revelaba su vida, y le denunciaba sus pecados y toda clase de actos inmorales, y traía un silencio tan santo entre la gente que abandonaban la fila de oración antes de acercarse a que se orara por ella, y corrían al altar para estar a bien con Dios antes de acercarse a su presencia. Hay algo en acercarse a la presencia de Dios que provoca cosas. He visto a gente acostada en camillas y catres. 12 esa noche, allá en México, cuando ese bebé muerto, yacía bajo una manta, que la madre española, o mejor dicho, la madre mexicana, crió, miles de personas, quizás 50 o 75.000 en una reunión, vieron a ese bebé muerto cobrar vida. Las mujeres se desmayaron, la gente se llenó de lágrimas y gritó. ¿Por qué? Comprendieron que un ser humano no podía hacer eso, que estaban en la presencia de Dios Todopoderoso, y eso causó un gran suceso. He tenido el privilegio de escuchar hablar a hombres piadosos. Se dijo una vez de Charles Finney, un hombrecito que nunca pesó más de 50 kilos, pero que tenía una forma de hablar tan enérgica que, un día, estaba probando la acústica en un edificio. En aquel entonces no había sistemas de sonido. Había un hombre reparando, arriba en el balcón, o en el tejado, y lo oyó entrar, así que no supo quién era. Simplemente guardó silencio. El señor Finney iba a probar la acústica. Después de orar mucho por el avivamiento que iba a realizar, probó su voz para ver cómo se oía. Subió rápidamente al púlpito y dijo, arrepiéntanse o perezcan. Y lo dijo con tanta fuerza, después de estar bajo la unción de Dios, que el hombre se cayó del techo del balcón, al suelo, del tejado del edificio, al suelo. Predicó el evangelio de tal manera que llegó a Boston, Massachusetts, en un pequeño ventanal, porque ninguna iglesia podía albergar a su multitud. Y allí se paró con tanta fuerza, predicando en un lugar tan infernal, que los obreros, con sus cestas bajo el brazo, salieron a la calle y clamaron por misericordia. En la presencia de Dios. Grandes predicadores que han sido capaces, por la palabra de Dios, de llevar la presencia de Dios a una audiencia. Lejos de que los hombres estén tan marcados en sus corazones que jamás puedan reconocer la presencia de Dios. Lejos de eso. 15 Cuando el primer hombre, tan pronto como pecó y cometió algún mal, y cuando Dios entró en su presencia, o él entró en la presencia de Dios, Adán, no pudo estar en la presencia de Dios. Corrió y se escondió en un arbusto e intentó cubrirse con una hoja de higuera, porque sabía que estaba en la presencia de Jehová, el Creador. Esa fue la reacción del primer hombre, después de pecar e intentar entrar en la presencia de Dios con el pecado en su alma. No pudo esconderse, porque aún era sensible. El pecado no se había arraigado como lo ha hecho hoy en los corazones de las personas, pero era muy consciente de que estaba ante su Creador. Ahora, se escondió en los arbustos y no quiso salir, y no pudo salir hasta que Dios lo preparara. Génesis 3, 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3, 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Podríamos retroceder y leer Génesis, capítulo 17, versículo 3, cuando el gran patriarca Abraham, al entrar en la presencia de Dios y recibir la palabra de Dios, en el capítulo 17, en el nombre del Dios Todopoderoso, cayó rostro en tierra. El gran patriarca, siervo de Dios, no pudo permanecer en su presencia, a pesar de haberle servido fielmente durante 25 años. Pero cuando Dios se manifestó ante él, el patriarca cayó rostro en tierra porque no pudo permanecer en su presencia. Génesis 17, 3 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo. En Éxodo 3, encontramos que Moisés, el gran siervo y profeta de Dios, cuando regresó al desierto, era un hombre santo. Había nacido con ese propósito. Nació del vientre de su madre para ser profeta. Se esforzó por obtener una educación y por hacer todo lo posible para liberar a su pueblo, porque entendía que debía liberarlo, pero lo había entendido desde una perspectiva teológica. Fue formado. Era un erudito. Podía enseñar sabiduría a los egipcios, que eran el pueblo más inteligente del mundo. Conocía todos los detalles. Conocía las escrituras de principio a fin. Conocía las promesas de Dios. Las conocía intelectualmente. Y era un gran militar. Pero un día, al llegar al desierto, al llegar a la presencia de Dios, se quitó los zapatos y cayó de pie, sabiendo que estaba en tierra santa. No pudo mantenerse en pie cuando llegó a la presencia de Dios. Cayó de bruces como Abraham. No pudo permanecer en la presencia de Dios.
Éxodo 3, 5, y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 6, dijo además, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Éxodo 19, 19, cuando el pueblo escogido de Dios, desde tiempos remotos de Abraham viene Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob los patriarcas, años tras años habían formado hombres santos, grandes hombres, un pueblo escogido, una raza elegida, un pueblo santificado y santo, y había servido a Dios toda su vida. Un día, Dios dijo, reúnan a Israel aquí, voy a hablarles. Pero cuando Dios descendió sobre la cima del monte Sinaí, y toda la montaña se incendió, y el humo salía como un horno, y la voz de Dios rugió. Israel cayó rostro en tierra y exclamó, que hable Moisés, y no Dios, para que no muramos. El hombre, en la presencia de Dios, se da cuenta de que es pecador. Sin embargo, todos estaban circuncidados según la ley. Habían cumplido con los mandamientos y todo lo demás, pero cuando Dios habló y ascendieron a su presencia, se dieron cuenta de que estaban fuera, de que no estaban bien. Había algo que faltaba, porque estaban en la presencia de Dios. Sí. Y dijeron, que hable Moisés, y no Dios, porque si Dios habla, todos moriremos. Que Moisés nos hable. Éxodo 19, 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, Éxodo 19, 11, y estad preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Éxodo 19, 18, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 20, 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. 19 fue en Lucas 5, 8 que cuando Pedro, cuando era un hombre testarudo y de gran influencia, un gran poder, como entendemos. Era como un matón, un pescador reconocido. Pero cuando vio el milagro de Dios realizado por un hombre común, reconoció en ese momento que se necesitaba más que un hombre para echar todos esos peces en una red donde él, con toda su educación y su conocimiento de la pesca, había pescado toda la noche sin sacar nada. Pero oyó a alguien decir, echa la red. Y cuando empezó a sacar, tenía una gran cantidad de peces, y se dio cuenta de que era un hombre pecador. Y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Quién dijo eso? San Pedro, en la presencia de Dios, le pidió que se apartara de su presencia, porque se reconoció pecador. Abraham se reconoció equivocado. Adán, que era hijo de Dios, se reconoció equivocado. Moisés se reconoció equivocado. Israel, como iglesia y nación, reconoció su error. Apártense de mí, que soy pecador. No intentó decir, ahora soy santo y digno de recibir esto. Dijo, soy pecador. Lucas 5, 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogad mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5, 6, y cuando hicieron esto, encerraron una gran multitud de peces, y su red se rompió. Lucas 5, 7, y llamaron a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que comenzaron a hundirse. Lucas 5, 8, viéndolo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5, 9, porque él y todos los que estaban con él se maravillaron, por la pesca que habían hecho. 20 Hubo un tiempo en que un autoproclamado religioso, con toda la teología que pudo aprender de un gran maestro llamado Gamaliel, se llamaba Saulo de Tarso, al que conocemos como Pablo, religioso a pies juntillas. Conocía todos los entresijos de su religión. Era fariseo de fariseos y hebreo de hebreos. Era un hombre distinguido, erudito, inteligente, astuto, culto, y afirmaba conocer a Dios desde niño. Pero un día, camino a Damasco, aquella columna de fuego brilló sobre él y cayó al suelo, en el polvo, y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Toda su gran formación, toda su vasta formación teológica, toda su educación no significaron nada ante la presencia de Dios. Hechos 9, 3, y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 6, y él, temblando y asombrado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Me gustaría detenerme aquí un momento y decir que es lo mismo. Puede que tengas un doctorado, lo que sea, puede que hayas ido a la iglesia desde niño, puede que hayas practicado todos los actos religiosos, pero una vez en la presencia de Dios te sentirás insignificante. Pablo se dio cuenta de su error y cayó al suelo, bajo la influencia y el poder. Cuando alzó la vista y vio al mismo Dios contra el que había estado predicando, o creía conocer, y vio que estaba equivocado, cayó al suelo, porque estaba en la presencia de Dios. Vio esa columna de fuego. Hechos 9, 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hay del gran San Juan de Apocalipsis 1, 7? Cuando se le mostró la visión, miró y oyó una voz que le hablaba. Se giró para ver la voz y vio 7 candeleros de oro. Uno estaba de pie en medio de los 7 candeleros de oro, con cabello como lana, ojos como llamas de fuego, pies como columnas de bronce. Estaba ceñido con un cinto de oro alrededor del pecho, y era llamado el Verbo de Dios. Y cuando el gran San Juan caminó con Cristo, se recostó en su seno, cuando hizo todas estas cosas. Como dije esta mañana, el ministerio de Pablo superó a cualquiera de ellos. Aquí, después de que Juan caminó con Jesús, habló con él, durmió con él, comió con él, pero cuando lo vio allí de pie, en ese estado glorioso, dijo que cayó como un muerto a sus pies. Amén. Piénsenlo. Apocalipsis 1, 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1, 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1, 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1, 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Podemos ir a la iglesia y hablar y alabar a Dios, etc. Pero, oh, hermano, cuando lo veamos venir, algo cambiará en nuestros corazones. Podríamos pensar que cumplimos con nuestro deber religioso yendo a la iglesia y pagando el diezmo, podríamos pensar que guardamos las leyes de la iglesia y recitamos todos los credos, pero una vez que lo vemos, todo cambia por completo. Sí, es cierto. Este gran hombre, San Juan, un gran hombre como ese, la Biblia dice, en Apocalipsis 1, 7, que cayó como muerto. Después de 3 años y medio de comunión con Cristo, fue uno de los escritores de las epístolas, escribió detrás de él, comió con él en la mesa, durmió con él en la cama y tuvo comunión con él donde quiera que iba, pero cuando se volvió para verlo, ya no le quedaba vida. Cayó como muerto al suelo, o al suelo. De acuerdo. Apocalipsis 1, 17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 24. Vemos a Isaías, en Isaías 6, 5, como acabamos de leer, este gran y poderoso profeta. Es uno de los más grandes profetas que hay en la Biblia. Hay 66 libros de la Biblia. Hay 66 capítulos en Isaías. Isaías comienza en Génesis, a mitad de Isaías introduce el Nuevo Testamento, al final de Isaías introduce el milenio. Exactamente Génesis, el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Perfecto. Isaías fue uno de los profetas mayores. Pero un día, mientras se apoyaba en el brazo de Uzías, el gran rey, Uzías le fue arrebatado, y cayó. Era un buen hombre justo, si ese rey justo, un buen rey, lo reconocía como un hombre santo y lo mantenía en su templo. 25. Isaías tuvo visiones. Era profeta. Predicó la palabra. Fue ministro. Isaías era un hombre santo. Pero un día, de pie en el templo, cayó en trance y vio la gloria de Dios. Vio a los ángeles con alas sobre el rostro y los pies, volando con alas, gritando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ese profeta se dio cuenta de que no era nada. Dijo, ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. Un profeta, el profeta más poderoso de la Biblia, uno de ellos. Soy un hombre de labios impuros, y habito entre gente de labios impuros. Ay de mí, porque veo la gloria de Dios. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3 y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 5 Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 26 Y dijo, cuando ese ángel clamó, los postes del templo se estremecieron. Hermano, eso te conmoverá. No solo temblarán los postes del templo, sino que todo el cielo y la tierra temblarán cuando él regrese. Los montes huirán, el mar se desvanecerá y gritará: escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Va a ser un tiempo terrible. Te digo, amigo pecador, más vale que lo revises. Así es. Ahora bien, Isaías dijo: ay de mí. Soy un hombre de labios impuros, y habito entre gente impura. Y esta gente tiene labios impuros. Isaías 6, 4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, 5 Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 6, 16 Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. 27 Ahora recuerden, si tales hombres santos se reconocieron pecadores en la presencia de Dios, ¿qué harán los pecadores e impíos en ese día? ¿Qué harán los que asisten a las reuniones? ¿Qué harán quienes han visto el poder de Dios, han escuchado la cuenta regresiva de la palabra, han visto a Dios manifestarse y, sin lugar a dudas, el cumplimiento de cada escritura, y aún así intentarán llegar al cielo sin nacer de nuevo ni recibir el Espíritu Santo? La Biblia dice: si un justo se salva con dificultad, ¿dónde aparecerá el pecador e impío? ¿En qué situación nos encontraremos si vemos a Dios manifestarse ante nosotros y contemplamos la gloria de Dios igual que aquellos hombres, profetas y sabios en quienes se basa la palabra, y esa clase de hombres clamaron? Si lloraron, se pusieron de pie y gritaron: soy un hombre de labios impíos, impuro, ¿qué será entonces de ese hombre que ni siquiera confiesa sus pecados? ¿Qué será de ese adolescente que no confiesa su pecado? ¿Qué será de ese hombre de corazón duro que cree saber más sobre la creación de Dios que Dios mismo? ¿Qué le sucederá a ese hombre que ha pasado toda su vida intentando refutar la Biblia? ¿Dónde aparecerá ese tipo? Piénsenlo. Isaías 6, 5 Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 1 Pedro 4, 18 Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 28 Esto es evangelismo. Este es el momento de sacudir a la gente. Este es el momento en que Dios dijo que llegaría un momento. Sacudió el monte Sinaí una vez, pero volvería a sacudirlo. No solo sacudiría el monte Sinaí, sino que sacudiría todo lo que pudiera ser conmovido. ¿Pero notaron el resto de la escritura? Pero recibimos un reino inconmovible. Aleluya. Todo lo que pueda ser conmovido será conmovido. Los cielos se estremecerán. La tierra se estremecerá. Los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra jamás pasará. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Todo lo que pueda ser conmovido será conmovido. Pero recibimos un reino que es la palabra de Dios mismo, y Dios es su palabra. Él no se conmueve a sí mismo. Amén. Oh, Dios mío. Pero recibimos un reino inconmovible, es inconmovible, dijo Pablo, el escritor hebreo. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 24, 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 25 Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 26 Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 29. Tal persona y tal hombre, tal momento y cómo se sintieron. Nosotros también lo hemos visto. Vimos la gloria de Dios como la vieron estos hombres. Claro. La vimos. Vimos la gloria de Dios como la vio Abraham. Vimos la gloria de Dios como la vio Moisés. La misma columna de fuego, el mismo poder de Dios, el mismo Cristo revelándose, mostrándose, cumpliendo su palabra en los últimos días. ¿Cómo podemos llegar a ese punto y andar con tanta ligereza? ¿Cómo podemos andar con rodeos, aferrándonos a nuestros credos y denominaciones, y no aceptar la palabra de Dios? ¿Qué nos espera en ese día? ¿Cómo nos sucederá cuando veamos la gloria de Dios? 30. Algunos se mantendrán al margen y se burlarán, otros se reirán, algunos lo llamarán fanatismo, algunos lo llamarán telepatía mental, algunos lo llamarán Belcebú, algunos lo llamarán de una forma u otra. Como dice el viejo proverbio, los necios andarán con zapatos claveteados donde los ángeles temen pisar. Así es. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Cuando ve a Dios manifestado tan perfectamente por su propia palabra, no por un credo, sino por su palabra, y luego lo ignora y se burla, es un necio. Porque Dios es la palabra, y Dios se les ha revelado claramente, y él es un necio, dice la Biblia. ¿Qué le espera cuando tenga que enfrentarse a esa situación? Será terrible para ese hombre en aquel día, el impío. Salmo 14, 1. Al músico principal. Salmo de David. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido abominaciones. No hay quien haga el bien. Salmo 53, 1. Al músico principal, sobre Maalat, Masquil. Salmo de David. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han cometido abominables iniquidades. No hay quien haga el bien. 31. Los pecadores arrepentidos, sin embargo, no tienen miedo. Oh, no. Un pecador que se arrepiente sabe que hay un sacrificio sangriento esperando y ocupándolo. Eso es lo que le da consuelo. He visto la gloria de Dios. He sentido su poder. Conozco el toque de su mano. Conozco el toque de su castigo. Sé que Él es Dios. Y sé que estoy perdido, pero hay uno que me defiende. Amén. Hay uno que me defiende y dice, Padre, carga sobre mí toda su iniquidad, porque Él me defendió en la tierra. Aleluya. Entonces he caminado al trono de Dios con valentía, con gracia en mi corazón, para saber que no es por buenas obras, sino por su misericordia que soy salvo. No por lo que pude hacer, ni por lo que pude unirme, ni por lo que pude decir, sino por su gracia que me salvó. No es de extrañar que el poeta que captó eso gritara, sublime gracia, qué dulce el sonido, que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estaba perdido, pero ahora me he encontrado. Ciego, pero ahora veo. ¿Cómo podré ir al cielo? ¿Cómo podrías ir tú al cielo? No podemos, no hay manera de que lo hagamos, pero hay uno que nos ha dado el camino. Y Él es el camino. ¿Y cómo llegamos a Él? Por un solo espíritu, su espíritu, somos bautizados en un solo cuerpo que se elevará como una órbita. Saldremos de la tierra como astronautas de este último día ante Dios. Amén. Claro. Los pecadores arrepentidos no tienen que preocuparse, alguien está allí en su lugar. Oh, entonces, después de haber venido a su presencia ahora, y sabiendo que hemos estado en su presencia, lo hemos visto hacer cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo sabes, cómo reconoces la vid que estás mirando? Por el fruto que da. ¿Cómo reconoces la iglesia a la que vas? Por el fruto que da. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Estas señales seguirán a los que creen. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7, 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14, 12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 33. Ahora, vemos que Él nunca nos ordenó crear denominaciones. Nunca nos ordenó crear credos. Pero nos advirtió contra eso.
porque cualquiera que quite algo de ella o le añada algo, será quitado de su lugar en el libro de la vida. Así que no estamos ordenados a hacer nada más que apegarnos a esa palabra. Y si un hombre es enviado por Dios, se apegará a la palabra, porque Dios solo puede apegarse a su palabra. Debe apegarse a su palabra. Entonces, cuando llegamos a su presencia, cuando un hombre llega a la presencia de Dios, cambia para siempre, si es que hay algún cambio en él. Ahora bien, hay quienes podrían caminar en la presencia de Dios sin prestarle atención. No fue ordenado para la vida. Pero si fue predestinado por Dios, en cuanto da el primer paso, lo sabe. Eso prende fuego. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 34. Miren a esa prostituta aquel día en Samaria, esa mujer. Estaba muy mal, tanto mental como físicamente. Lo sabemos. Pero en cuanto vio la señal del Mesías, dijo, sabemos que el Mesías viene a hacer esto. Tú debes ser su profeta. Él respondió, soy el Mesías que estaba escrito que vendría. Ella lo reconoció. No volvió a preguntar nada. De inmediato asumió la responsabilidad de saber que si lo había encontrado y había entrado en la presencia de Dios, era responsable de contárselo a alguien. Aleluya. Cierto. Cualquier hombre que entra en la presencia de Dios tiene la responsabilidad ante Dios, desde ese momento, de contárselo a alguien. Miren a Abraham, miren a Moisés, miren a Pedro, miren a Pablo. En el momento en que entraron en la presencia de Dios, se reconocieron pecadores y sellaron su testimonio con su vida. Miren a la jovencita. Ya no podía quedarse más. Fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan, vean al hombre que me dijo lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? No podían negarlo, porque era bíblico. Ciertamente. Sí, tenían que hacerlo. Un hombre, cuando, tenemos la responsabilidad de contárselo a otros como Moisés, como Pedro, como Pablo. Después de estas cosas, cuando lo has visto y has estado en su presencia, eres responsable de que el mensaje llegue a alguien más. No puedes quedarte de brazos cruzados. Debes llevárselo a alguien más. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Recuerdo que una hermana mayor vivía aquí, la madre del hermano Graham Snelling. Solía sentarse aquí mismo en la iglesia y cantaba. Acabo de llegar. Corro, 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 acabo de llegar y no puedo sentarme. Acababa de encontrar algo. Fui a una pequeña iglesia de gente de color aquí en Louisville, y todos estaban de pie, cantando. Corro por la carretera del rey, la acabo de encontrar y tomé la carretera. Hay algo en ello. Cuando encuentras a Cristo, ya no puedes callarte. El resto de tus días eres una persona diferente, porque cuando la vida y la vida se unen, crean una luz brillante. Cierto. Cuando la bombilla se conecta al cable, si es la correcta, tiene que dar luz. Cuando la corriente y la bombilla se unen, no hay nada que hacer más que dispersar la luz. Tiene que hacerlo. Y cuando un hombre o una mujer está predestinado a la vida eterna, y ve que la corriente de Dios llega a esa bombilla, esta iluminará por doquier. Puede que no tengas más de 10 vatios, pero dispersarás la luz que tengas. Si no tienes 500 vatios, dispersa 10 vatios. Da tu luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sí, Señor. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 36. Cuando un hombre entra en contacto con Dios, se considera inútil. ¿Cómo puede alguien presumir de su grandeza y de todo lo que ha hecho, si no es nada?
Para empezar, no es nada. Un día, allá en Memphis, Tennessee, o no creo que fuera en Memphis, era uno de esos lugares. Estaba con el hermano Davis en un avivamiento, quizá en Memphis. Fuimos a un coliseo, y allí tenían, no un coliseo, sino una especie de galería de arte, grandes estatuas traídas de diferentes partes del mundo, de diferentes Hércules y demás, pintadas por grandes artistas. Y luego analizaron a un hombre que pesaba 150 libras. ¿Saben cuánto vale? 84 centavos. Eso es todo lo que es. 84 centavos es todo lo que se le puede extraer. Tiene suficiente cal para rociar un nido de gallina, y solo tiene un poquito de calcio y un poquito de potasa. Todo se vendería por 84 centavos. Pero nosotros nos encargamos de esos 84 centavos y los cuidamos con mimo. 37 Había dos chicos allí de pie, y uno miró al otro y dijo: Jim, no valemos mucho, ¿verdad? Él respondió: No, no valemos, John. Dije: Un momento, chicos, tienen un alma ahí dentro que vale 10.000 mundos, que puede ser redimida por el poder de Dios, si tan solo se lo permiten. Hombre, cuando ve estas cosas, es responsable de contárselo a los demás. Yo lo vi de niño. Dediqué toda mi vida a ello. Lamento haber tenido una sola vida. Desearía tener 10.000. Si tuviera la eternidad, aún querría contárselo a la gente, porque es lo mejor que he encontrado. Si leen en Ezequiel 33, capítulo 33, había un atalaya en una torre, y este atalaya era responsable de toda la ciudad. Amén. Ahora, despierten su conciencia espiritual un momento, mientras llego a esta escritura. Ese centinela tenía que ser un hombre entrenado. Tenía que saber lo que hacía, pues a cualquier distancia, en cuanto se levantaban los enemigos, él podía detectarlos. Podía distinguir su marcha, su color, su formación. Hasta donde alcanzaba la vista humana, él podía verlo. Y él era superior a los demás, pues estaba entrenado para conocer al enemigo. Y Dios requería toda la ciudad en sus manos. Centinela, ¿qué hay de la noche? Aleluya. Isaías 21, 11 Profecía sobre Duma. Desde Seir me llama. Guarda, ¿qué hay de la noche? Guarda, ¿qué hay de la noche? Ezequiel 33, 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Ezequiel 33, 2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles. Cuando yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio y lo ponga por atalaya, Ezequiel 33, 6 Pero si la atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero su sangre demandaré de mano de la atalaya. Así son los soldados de Dios hoy. Están entrenados en la palabra. Cuando surge algo un poco refinado, algo que no es la escritura, advierten a su congregación. Cualquier cosa que no sea bíblica, cualquier cosa que no sea divina, como cenas informales, bailes y todo lo demás, para sobornar a los pastores. Esas cosas están mal. Juegos de azar y juegos de cartas en las iglesias, están mal. Y el verdadero centinela en el muro, que una vez estuvo en la presencia de Dios, si no está en el muro, si solo se supone que debería estar en el muro puede que no sea más alto que el resto de la congregación. Pero si es un centinela correcto, Dios lo eleva a niveles a los que el resto nunca llega. Pero él vigila al rebaño, y Dios lo exige. El hombre de Dios que se presenta ante Dios, que sabe que Dios es Dios, que sabe que Dios cumple su palabra, que ve cómo Dios obra, cumple su deber y cumple su palabra, no importa cuántas organizaciones o denominaciones intenten derribarlo, él conoce a las bases del enemigo. Amén. Él sabe qué decirle a la congregación. Un verdadero vigilante. 39 Si hemos confesado que Él es, hemos estado en su presencia y hemos confesado nuestros pecados, estos son borrados del libro de su memoria. Nadie más que Dios puede hacer eso. Ahora bien, puedes hacerme cualquier cosa, te perdonaré, pero lo recordaré. Si yo te hiciera algo, me perdonarías, pero lo recordarás. Pero Dios puede perdonarlo y olvidarlo. Piensa en eso. Ni siquiera lo recuerdes. Amén. Eso me hace sentir bien. Cuando ya ni siquiera se recuerda, nadie puede hacerlo excepto Dios. Nadie más que Dios puede hacerlo. Él dijo que lo borraría del libro de su memoria. Yo no puedo hacerlo, tú no puedes hacerlo. Porque solo tenemos estos pequeños sentidos finitos. Pero Él es infinito, Dios, puede olvidar por completo que algo sucedió. Amén. Jeremías 31, 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová.
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8:12 porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17 y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 40 Una joven venía de una iglesia rural, y su padre era un predicador anticuado y gritón, o miembro de la iglesia. Así que se mudó a la ciudad y se mezcló con las mujeres de allí, se comportó como ellas, siguiendo la moda. Un día, le dio un poco de vergüenza que sus padres vinieran, o mejor dicho, su madre había muerto. Así que el anciano, lo único que hacía era levantarse por la mañana, desayunar, tomar la Biblia y leerla, llorar, orar y gritar todo el día, y correr de un lado a otro por la habitación, y ella estaba un poco avergonzada. Así que, si a lo largo de la noche conseguía la Biblia y la leía, se levantaba de la cama y gritaba: «Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios». Simplemente patalear y llorar la mitad de la noche. 41 Así que un día iba a invitar a los miembros de su iglesia a una pequeña merienda, como siempre, así que no sabía qué hacer con su papá. Al fin y al cabo, era su papá. Así que decidió dejarlo en el ático y decirle: «Papá, ¿no quieres estar cerca de estas mujeres?». Dijo: «No, no creo que quiera hacer eso». Dijo: «Bueno, hoy vamos a tener a las mujeres de la iglesia aquí arriba y tendremos una pequeña reunión de oración. Así que, papá, ¿por qué no subes al ático?». Dijo: «Creo que lo haré». Así que le dijo: «Lee este buen libro». Y le dio un libro de geografía. Le quitó la Biblia para que guardara silencio. Así que sabía que si leía la Biblia, armaría mucho ruido allí arriba. Así que él estaba justo encima de ellos, ya sabes, donde estaban celebrando su fiesta. Así que ella le dio la geografía y le dijo: «Qué bien. Deberías leerla, papá, porque te dice toda la verdad sobre el mundo». «Bueno», dijo, «me encantará leerla». Así que dijo: «Ahora sube y quédate callado hasta que se vayan estas mujeres, y luego baja y luego puedes hacer lo que quieras». Él accedió. Así que subió y se sentó allí. 42 Y todos estaban tomando el té, ya saben, hablando de fulano, y ya saben cómo es, pasándoselo en grande. Y en ese momento, algo se soltó arriba, todos los gritos y saltos, y el yeso se cayó. El anciano corría arriba y abajo por el ático con todas sus fuerzas, saltando arriba y abajo, y gritando: «Gloria a Dios. Gloria a Dios». Las mujeres no sabían qué había pasado allá arriba, qué tenían arriba. Así que bajó las escaleras directamente, con todas sus fuerzas. Ella dijo: «Papá, te doy una geografía para leer». Dijo: «Sí, me la sé». «¿Sabes?», dijo, «estaba leyendo en esta geografía aquí donde hay lugares en el mar que no tienen fondo». Y dijo: «Ayer leí aquí en la Biblia, dijo que puso mis pecados en el mar del olvido». «Gloria a Dios». Dijo: «Siguen así. No tienen fin, simplemente siguen adelante». «Así es». Y él estaba gritando al respecto. «Bueno, así es». Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». Hebreos 8:12 Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17 Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 43 Dios pone nuestros pecados en el mar del olvido, los borra, y son como si nunca hubieran sucedido. Oh, Dios mío. Entonces nos mantenemos firmes por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, puros y santos, tan santos como Él era, porque Él no me ve cuando subo allí, Él ve a su propio Hijo. La única manera en que Él puede ver. No puede verme, porque estoy en su Hijo, y Él solo ve a su Hijo. ¿No es maravilloso? Ya no tenemos que pensar en los pecados, todo se ha ido, está bajo la sangre. Sí, Señor. Ya no tenemos que preocuparnos por eso, todo está fuera de la memoria de Dios. Él ni siquiera lo recuerda. Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». Hebreos 8:12 Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17 Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 44 Isaías, ese poderoso profeta, al confesar sus pecados, dijo:
Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Un profeta. Soy hombre de labios inmundos, y mi congregación es inmunda, la gente a la que predico es inmunda. Yo soy inmundo. Y ay de mí. Pero aquí viene un grupo de ángeles que descienden de la gloria de Dios, abanicando las nubes, y miro hacia arriba y veo su séquito llenando todo el cielo. Y observé a estos ángeles que nunca supieron lo que era el pecado. Ni siquiera sabían lo que era el pecado, y estaban en la presencia de Dios, con 2 alas sobre sus rostros, 2 alas sobre sus pies, y volaban con 2 alas, y clamaban día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Uf. Eso te haría sentir un poco impío, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hizo? Él dijo, ay de mí. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 5, entonces dije, ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 45 Y cuando confesó sus pecados y dijo, ay de mí. El ángel se acercó, tomó las tenazas, tomó un carbón encendido que representaba al Espíritu Santo y al fuego, y se acercó, lo puso sobre los labios del profeta y dijo, te he purificado. Entonces las alas, aventándose de esa manera, apartaron las cortinas del tiempo, y oyó a Dios decir, ¿quién irá por nosotros? Pero después de descubrir que había una manera de librarse del pecado, Dios quiso que alguien fuera por él, y dijo, heme aquí, envíame. Había estado en la presencia de Dios, había confesado sus pecados, había sido purificado de ellos y estaba listo para servir. Amén. Como el poeta captó eso, dijo, millones ahora mueren en pecado y vergüenza. Escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, 7. Y lo puso sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. 46 Cuando pienso en África, India y el mundo entero, millones de paganos clamando y clamando por misericordia, ¿y quién irá? No les entregará un tratado, sino les traerá a Jesucristo. Alguien en su presencia, como Moisés, que pudiera ir allí y mostrarles la verdadera liberación. No los obligaría a unirse a una iglesia, ni a estrecharles la mano ni a tener un credo, sino a traer liberación a sus almas. Algún buen hombre de Dios. Sí, Isaías confesó sus pecados y fue purificado. 47 Después de que Jacob luchó toda la noche confesando sus pecados, ¿recuerdan el lugar donde estaba? Se llamaba Peniel, Peniel, Peniel. La palabra Peniel en hebreo significa el rostro del Dios Todopoderoso. Jacob, el pequeño estafador, había huido toda su vida, su nombre era Jacob, que significa suplantador, es decir, engañador, había huido de Dios, pero cuando estuvo una vez en la presencia de Dios en Peniel, en el rostro de Dios, se aferró a Dios y no lo soltó. Dios, necesitamos más Jacobs. Se aferró al rostro de Dios, en la presencia de Dios, permaneció hasta el amanecer. Dios dijo, déjame ir, porque el sol está saliendo. Y permaneció en el rostro de Dios hasta el amanecer, pero se fue justificado y salvo. Correcto. Génesis 32, 24 Y Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32, 26 Y él dijo, déjame, porque raya el alba. Y añadió, no te dejaré, si no me bendices. Génesis 32, 28 Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque como príncipe tienes autoridad con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque vio a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 48 Oh, qué gran cosa fue, ahora, saber que él había luchado.
Había visto señales de Dios, había tenido sueños acerca de Dios, pero esta fue una ocasión en que estuvo en el rostro de Dios, en la presencia de Dios. Piénsenlo, amigos, ahora que nos apresuramos. En la presencia de Dios, un hombre cambia. Jacob cambió. Ahora podía caminar con Dios. Sí, él era un hombre diferente de lo que era cuando subió allí. La batalla había terminado. Sí, Señor. Y comenzó a construir un altar. No estaba acostumbrado a construir altares, ¿saben? Pero, les digo, cuando vienen a la presencia de Dios, quieren construir un altar en algún lugar. Quieren encontrar un lugar donde puedan orar. Él construyó un altar. Fue purificado, y Dios había ganado. Génesis 33, 20 y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. 49 Y Jacob fue cambiado de Jacob, suplantador, a Israel, un príncipe con poder ante Dios. Eso fue lo que le sucedió a Jacob. El suplantador, el engañador, el injusto, el impío, el engañador, engañó a su hermano, le robó la primogenitura, por así decirlo, y lo hizo de una manera un poco sucia, un engañador así. Engañó a su suegro. Colocó varas de álamo y creó terneros moteados. Cuando las vacas estaban preñadas, venían, lo miraban, y las ovejas, veían esa vara moteada y creaban ganado moteado, les ponían marcas de nacimiento. Engañador, engañó a su propio suegro. Engañó a su madre, a su padre, a su hermano, pero cuando una vez se metió en, era un estafador. Iba corriendo a todas partes, siempre huyendo de Dios, siempre huyendo de su hermano. Pero cuando llegó a la presencia de Dios, reconoció que era pecador. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vio su oportunidad. Se había topado con algo en lo que ni siquiera había pensado antes, y permaneció allí hasta que todos sus pecados desaparecieron. Dios lo trajo a su propia presencia. Génesis 25, 31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día a tu primogenitura. Génesis 25, 32 Y dijo Esaú: He aquí yo estoy a punto de morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Génesis 25, 33 Y Jacob dijo: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Génesis 30, 39 Y las ovejas se concibieron delante de las varas, y parieron animales listados, pintados y salpicados de colores. Génesis 30, 40 Y apartó Jacob los corderos, y puso las caras de los rebaños hacia los listados y todos los morenos del rebaño de Labán. Y puso sus ovejas aparte, y no las puso con las ovejas de Labán. Génesis 30, 41 Y acontecía que siempre que las ovejas más fuertes concebían, Jacob ponía las varas delante de los ojos de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen entre las varas. Génesis 30, 42 Pero cuando las ovejas eran flacas, no las metía. Así que las más flacas venían a ser de Labán, y las más robustas, de Jacob. Génesis 32, 28 Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque como príncipe tienes autoridad con Dios y con los hombres, y has vencido. Dios se las arregla para que los hombres estén en su presencia, y luego toman su decisión. Algunos huyen de él, otros corren hacia él. Si están predestinados a la vida, la creen, se aferran a ella. Si no, intentan escapar y dicen: No hay nada que hacer. Y ese es el hombre perdido. El que confiesa su pecado, recibirá perdón. Si lo ocultas, no prosperarás. No. Así que Jacob, cuando, al día siguiente, se encontró con su hermano Esaú. No necesitó su ayuda entonces. No necesitó sus ejércitos. Estaba en el negocio de construir altares. Ya no le temía a Esaú. Proverbios 28, 13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Salmos 16, 8, David dijo: He puesto al Señor delante de mí. Eso es bueno. Salmos 16, 8 He puesto al Señor delante de mí. Así que no podía confundirse. Quería estar consciente de su presencia, así que David dijo: He puesto al Señor siempre delante de mí. Ahora yo, David, he puesto al Señor delante de mí, para estar siempre consciente de la presencia de Dios. ¿No sería esa una buena lección para todos nosotros esta noche? Pon al Señor delante de nosotros para que seamos conscientes de su presencia. Pónganlo a Él primero. ¿Por qué? Pónganlo primero, antes que a ustedes. ¿Por qué? Así no pecarán al darse cuenta de que están constantemente en la presencia de Dios. Cuando se dan cuenta de que Dios está cerca, cuidan lo que dicen. Salmo 16, 8 A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
52 Un hombre, cuando cree que Dios se ha ido, maldice, codicia mujeres, roba, engaña, miente. Hace cualquier cosa cuando cree que Dios no lo ve. Pero tráelo a la presencia de Dios, y se detiene de inmediato. David dijo: siempre he puesto al Señor delante de mí. Eso es bueno. Con razón Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. El hombre hace de todo cuando cree que Dios no está cerca. Pero cuando se da cuenta de que Dios está cerca, ¿se han fijado alguna vez en un pecador? Si una persona piadosa se acerca, deja de maldecir, si es que tiene algo de respeto. No cuenta los chistes sucios que habría contado. Deja de hacerlo, porque sabe que está en la presencia de Dios, porque Dios mora en el tabernáculo de su pueblo. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hechos 13, 22. Y quitándole, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 53 Después de que David hizo esto, dijo: mi corazón se alegrará. Ojalá lo leyeran. Salmos 16. Mi corazón se alegrará y mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Mi corazón se alegrará porque tengo a Dios delante de mí todo el tiempo. Y mi carne descansará en esperanza. Si muero, resucitaré. Porque no permitirá que su santo vea corrupción, ni dejará su alma en el infierno. Cuando David puso a Dios por delante de él, y era consciente de que constantemente estaba en la presencia de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Salmo 16, 9. Por lo cual se alegró mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará en esperanza. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 54 Ahora escuchen, iglesia, los amo. Y quiero que me escuchen ahora. Como solía decir el hermano Mkulley, voy a decir algo. Siempre pongan al Señor antes que ustedes, y no hagan nada que no harían en su presencia, porque Él los está cuidando. El Señor está acampado alrededor de los que le temen. Él simplemente permanece cerca de ustedes. Y Él sabe todo lo que están haciendo, y deben reconocerlo. Cuando empiecen a decirle una mentira, no la hagan, recuerden, Dios los está escuchando. Si empiezan a hacer un pequeño engaño, no lo hagan, Dios los está mirando. Si empiezan a tomar su nombre en vano, no lo hagan, Dios los está escuchando. Empiecen a fumar un cigarrillo, Él los está observando. Solíamos cantar una canción. En el camino hacia la verdadera morada del alma, hay un ojo que te observa. A cada paso que das, este gran ojo está despierto, hay un ojo que te observa. Recuerda, haz como David, pon al Señor siempre delante de tu rostro. Entonces tu corazón se regocijará y tu carne descansará en esperanza, porque Él lo prometió. Sí, Señor. Él sabía que se levantaría porque Dios lo había prometido. De acuerdo. Cuando venimos a su presencia, cambiamos, para nunca ser los mismos. Mira a la humanidad a través de las épocas, en cada ámbito de la vida. Mira a Abraham. Dices: bueno, la vida cambiada es solo para ministros. Oh, no. La vida cambiada es para todos. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, 9. Por lo cual se alegró mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará en esperanza. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 55 Abraham era agricultor, pero cuando oyó la voz de Dios que le hablaba y vio esa visión, cambió de opinión desde entonces. Se separó de sus parientes y de todos sus compañeros, y caminó como peregrino y extranjero en tierra extraña el resto de su vida, viviendo en tiendas, porque confesó claramente que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Sabía que había un Dios, y que había una ciudad en algún lugar cuyo arquitecto y constructor era Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 11. Que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Era un hombre diferente, aunque no era más que un simple agricultor. Pero tuvo una visión y estuvo en la presencia de Dios, y cambió de opinión desde entonces. Génesis 13, 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. Génesis 13, 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.
Hebreos 11, 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 13, todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 56 Moisés era pastor, pero cambió al llegar a la presencia de Dios. Era un cobarde, huía del faraón con todo un ejército tras él. Pero con un palo en la mano, regresó y se llevó a toda la nación. ¿Por qué? Llegó a la presencia de Dios. Era un hombre cambiado, un pastor. Pedro, pescador, no sabía nada de pesca, o no sabía nada de Dios. Probablemente solo sabía cómo pescar. Pero cuando llegó a la presencia de Dios y vio al gran creador capaz de crear peces, cuando le dijo que echar a la red para pescar, no había peces allí, simplemente recogió sus redes. Pero dijo, en tu palabra, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios, y si echo la red, me dijiste que lo hiciera por tu palabra, porque tú y tu palabra son lo mismo, echaré la red. Y cuando empezó a hablar, dijo, apártate, Señor, soy un pecador. Pedro, un pescador, después de conocer a Cristo, nunca volvió a ser el mismo. Después, fue tan fiel a Dios que recibió las llaves del reino. Sí, Señor. Éxodo 2, 15, cuando Faraón oyó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y habitó en la tierra de Madián, donde se sentó junto a un pozo. Éxodo 4, 20, y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lucas 5, 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogad mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5, 6, y cuando hicieron esto, encerraron una gran multitud de peces, y su red se rompió. Lucas 5, 8, viéndolo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 57 Pablo, un supuesto fariseo, se educó y formó en toda la religión del mundo en aquella época, uno de los eruditos más reconocidos del país. Pero un día, cuando se presentó ante esa columna de fuego, el Dios que había perseguido por ignorancia. Era fariseo y no creía que Dios fuera hombre. Sabía que Dios era una columna de fuego, que había sacado a su pueblo de Egipto, que había estado con ellos todo el tiempo. Pero al ver esa columna de fuego, se postró rostro en tierra. Y oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Él respondió, soy Jesús. Era un hombre que preguntó, ¿cómo has sido bautizado? Había estado en la presencia de Dios. Desde entonces, había cambiado. Había estado en la presencia de Dios. Eso cambia a una persona. Hechos 9, 3, y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 58 Charles G. Finney, un abogado, un gran abogado de Filadelfia, pero cuando llegó a la presencia de Dios, abandonó sus estudios de derecho y se convirtió en el predicador más poderoso que esta nación haya tenido. Oramos para que reciba el Espíritu Santo. Dijo, recibí el Espíritu Santo. Dijo, soy predicador. Dijo, señor Finney, usted es un gran hombre y tiene un profundo dominio de la palabra, pero necesita el Espíritu Santo. Oramos por usted. Dulces mujeres. Y él seguía y seguía. Todos los días salía de su despacho, con su jefe y todos los que trabajaban allí, y salía de su despacho a orar. Un día, mientras oraba, oyó que se rompía un arbusto. Pensó que su jefe se acercaba, buscándolo. Se levantó de un salto. Estaba diciendo, Señor Dios, te creo. Se detuvo, se cepilló antes de... Se levantó y dijo, miró a su alrededor, vio que rompió el cepillo. Y fue entonces cuando llegó a la presencia de Dios. Se dio cuenta de que el cepillo se había roto con un propósito. Se quedó allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo, quizás sea un derecho de las mujeres. Me avergüenza que alguien me vea hablando con mi Dios, pero creo que sería un honor que alguien me viera hablando con mi jefe.
Cuanto más grande es mi Señor que mi jefe. Dijo, Señor, perdóname y lléname del Espíritu Santo, y empezó a gritar y gritar. Estaba en la presencia de Dios. Corrió al centro a toda velocidad, a su oficina. Empezó a gritar tan fuerte que tuvo que ir detrás de la puerta y dijo, Señor, te traeré desgracia. Escóndeme aquí hasta que se me pase este mal. ¿Por qué? Había llegado a la presencia de Dios. Era un hombre cambiado. Los sermones que solía predicar, los predicaba siempre, y las almas acudían al altar. Miren. Había estado en la presencia de Dios. 59 Moody, un zapatero remendón, apenas sabía el abecedario. Así es. Su gramática era mala. Alguien le dijo un día, su gramática es terriblemente mala, señor Moody. Él respondió, pero estoy ganando almas con ella. Un día, el editor del periódico se puso a escribir el periódico. Fue a ver cómo este hombre podía mantener a la gente a flote en cualquier circunstancia, un viejecito, calvo y todo, con patillas colgando, algo panzudo. Era un hombre horrible. Así que el periódico lo reseñó, diciendo, no veo qué demonios vería alguien en Dwight Moody. Dijo, es feo, tiene la voz chillona, tiene patillas que le llegan hasta la cintura, es calvo como una calabaza. Y dijo, ¿cómo podría alguien ver algo en Moody? Así que el gerente de Moody lo vio por casualidad y dijo, mire, señor Moody, le leeré esto. Moody no podía leerlo. Así que dijo, le leeré el editorial. Y lo leyó. Moody simplemente se encogió de hombros y dijo, claro que no, vienen a ver a Cristo. Eso fue todo. ¿Por qué? Había estado en la presencia de Dios. Desde hacer suelas para zapatos, para que la gente las desgastara, hasta calzar a la gente con el evangelio de la preparación para la paz. ¿Por qué? Estaba en la presencia de Dios. Correcto. Una mujercita llegó una vez a la presencia de Dios, tan culpable como podía ser. En el momento en que se dio cuenta de que estaba en la presencia de Dios, todo pecado le fue perdonado y quedó tan pura y blanca como un lirio. ¡Ay, Dios mío! ¿A cuántas personas más podría mencionar aquí? El tiempo no me lo permitiría. Pero quiero hablar un poco de mí. ¿Qué podría haber sido más bajo que yo? ¿Dónde estaba? Venía de una familia de borrachos, de una familia de asesinos, de una familia de contrabandistas. Y ustedes lo saben, todos lo saben, ¿saben qué nombre teníamos aquí? La gente no nos hablaba en la calle. Iba al centro, empezaba a hablar con alguien, nadie me hablaba a menos que no hubiera nadie cerca. Me hablaban, alguien más se acercaba, me dejaban. Y yo me paraba allí y lloraba. No, esto no es así, no puede ser así. Esto está mal. 61 Pero un día llegué a la presencia de Dios. Él me cambió y me hizo otro tipo de hijo. Su gracia me trajo a su presencia. Nunca he querido irme. Llevo aquí unos 30 y tantos años, y no quiero irme. Tengo la seguridad de que siempre estaré allí. Ni siquiera la muerte me separará de su presencia. No, estaré con él para siempre. Cuando vi su presencia por primera vez, clamé como Isaías. ¡Ay de mí! Entonces me tocó con su gracia. Era una persona diferente. El pequeño renegado que solía salir y armar jaleo cambió, y desde entonces he sido su hijo. Desde entonces, he deseado entregar mi vida entera a su servicio. Solo desearía tener 10.000 vidas más para dar por él. Esta está bastante desgastada ahora, han pasado 53 años. Unos 33 de ellos han sido, o 32 de ellos, en el Evangelio. Ojalá tuviera 1000 más para gastar. ¿Por qué? Cuando llegué a su presencia y me di cuenta de que había alguien que amaba a los indignos de ser amados, alguien que me amaba cuando nadie más lo hacía, alguien que se preocupaba por mí cuando nadie más lo hacía. Abracé su cruz, la abracé, y entonces él y yo nos hicimos uno. Y desde entonces lo he amado. Manchó mi pecho y mi corazón con su sangre, tocándome y perdonando mis pecados, y esta noche soy feliz de ser uno de los suyos. No deseo dejar este lugar celestial, aunque la tentación de persuadirme lo ha intentado a menudo. Pero estoy a salvo en el pabellón de Dios, feliz en su amor y gracia, y vivo del lado del aleluya. Vaya. Me alegra el corazón. Isaías 6:5 Entonces dije, ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 62 Lo recomiendo a toda persona cansada. Lo recomiendo a quienes no tienen esperanza. Quienes nunca han estado en su presencia, solo tienen que confesar sus pecados y reconocer que están equivocados, y Dios ha ordenado esta noche a ese ángel, llamado el Espíritu Santo, que quitará todos sus pecados. Entonces clamarán,
Señor, aquí estoy, envíame. Entonces alzarán las manos y cantarán. Lo alabaré. Lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado toda mancha. Yo lo amo. ¿Y tú? Viviendo en su presencia. 63. Vengo al púlpito esta mañana, sintiéndome muy mal y enfermo estuve en Kentucky la semana pasada con unos amigos míos sentados aquí. Si me quedaba mucho tiempo allí, me matarían, seguro que lo harían, con la bondad de algunos de los mejores cocineros que he conocido. Y cuando llego al límite de mi capacidad, estoy sobrecargado, hermano Branham, ¿quiere un poco de esto? Y está tan bueno que solo intento comérmelo. Estaba tan lleno que ni siquiera podía moverme. No podía dormir, tuve que salir y caminar un rato. Y no me sentía muy bien cuando llegué aquí esta mañana. Pero una vez que llegué a su presencia, eso lo resolvió. Eso lo resolvió, todo se desvaneció. Así es. Oh, vivir en su presencia. Lo alabaré, lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Inclinemos nuestros rostros ahora. El hermano Branham comienza a tararear. Porque él ha hecho tanto por mí. Ha perdonado mis transgresiones, y su sangre ha lavado mi pecado. Lo alabaré, lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. El hermano Branham tararea. 64. Ahora, si están aquí esta noche, y sé que su presencia está aquí. Hace un rato, estando allí, junto a una niñita de la Iglesia de Dios, el Espíritu Santo me invadió mientras oraba por ella. Sus padres habían venido del campamento de la Iglesia de Dios de Anderson. Y el supervisor, que conocía a la niña, dijo que los médicos le habían dicho que moriría de inmediato, de leucemia. La dulce niñita, en sus últimas etapas. Regresó y me extendió su manita. Estaba hinchada, con agujas y cosas, azul. La miré y tuve una visión. Los padres acababan de leer un libro. No sabían nada al respecto. El supervisor general del campamento les dijo: traigan a la niña. Querían regresar cuando tuviéramos un servicio de sanidad. Y les dije: traigan a la niña ahora, y me sentí guiado. 65. Mientras estaba allí, el Espíritu Santo regresó y relató la historia de la niña. Contó todo sobre por qué sucedió, lo que habían hecho. Le contó que la ambición de la niña era ser pianista. Y la madre casi gritó. Y el padre dijo: esa es la verdad de Dios. Sentado en el auto, escuchándolo, no podía entrar, sentado afuera, escuchándolo. Una gran sombra se cernió sobre la niña. Y dije: Satanás, estás derrotado. No haces acepción de personas, Dios. Y por el poder de tu resurrección, y como tu siervo, expulso a este demonio de la niña. Una gran luz brillante brilló sobre ella. Se acabó. Amén. ¿Qué? Claro, Él es digno de toda alabanza. Él lo sabe todo. Él conoce tu corazón. Y tú sabes lo que piensas. Él también. Si hay un pequeño pecado que te pesa esta noche, y no quieres ir a la presencia de Dios con él, podrías levantar la mano una vez más y decir: hermano Branham, ora por mí, quiero estar en su presencia ese día, sin culpa. Que Dios te bendiga. Muchas manos, Dios lo ve. En su presencia. Ahora te diré lo que debes hacer. Ahora solo escucha con atención. Haz como David, pon al Señor delante de ti ahora mismo. Pon al Señor entre tú y ese pecado, sea cual sea ese pequeño pecado que te asedia. Puede ser mentir, robar, pensar mal, tener mal carácter, beber, fumar, apostar. No sé qué. Puede ser lujuria, puede ser cualquier cosa. No sé qué sea. Sea lo que sea, pon al Señor delante de ti. Y entonces tu corazón se alegrará y tu carne descansará en esperanza, porque sabes que Cristo prometió que resucitaría en los últimos días. Cuando Él venga, vendremos a su semejanza. ¿No lo harás ahora, mientras oramos? 67. Nuestro Padre Celestial, un mensaje breve y fragmentado de un siervo cansado y agotado, pero simplemente pensando en el tema de morar en la presencia de Dios. Y esta noche vemos el efecto que ha tenido en los hombres santos venir a tu presencia, el efecto que tuvo en ellos. Sabios, grandes y poderosos profetas ordenados por Dios y enviados a predicar la palabra, y sin embargo, se encuentran con Él cara a cara y caen al suelo como muertos. ¿Qué haremos ese día, Señor? Lo hemos pensado. Lo hemos estado pensando. Unas 40 o 50 manos lo han estado pensando, Señor, pues acaban de levantar sus manos, o sus corazones bajo la mano, y han estado pensando en encontrarse con Él desde que comenzamos a hablar. ¿Qué harían si tuvieran que encontrarse con Él?
68 Señor, mi mano está levantada. ¿Qué haré? Ahora, Padre, hago muchas cosas mal. Acabo de confesar mi pecado esta mañana ante la iglesia, como te lo confesé en la cima de la montaña. La otra mañana, cuando soplaba y nevaba, allá arriba en la cima de la montaña, clamé y te pedí perdón por mi estupidez. Y cuánto temía presentarme ante mis hermanos, algunos de los cuales me consideran tu profeta siervo. Y, Señor, cuánto odiaba presentarme ante ellos y denunciar una estupidez como la que cometí, pero, Dios, es bueno para mi alma que confiese mis pecados y no los oculte. Así que, para ser honesto contigo, y ante la gente, lo he confesado, Señor. Estoy equivocado, estoy completamente equivocado. Te pido perdón. 69 Y entonces, Padre, he sido reticente en servirte. Muchas veces podría haber durado más cuando no lo hacía. Padre, confieso mis pecados. Quiero que el ángel de Dios me limpie de eso, por la sangre de Jesús. Otras manos se levantaron esta noche. Algunos tal vez nunca hayan pedido perdón. Pero estoy seguro de una cosa. Si confesamos nuestros pecados, Dios los borrará, los pondrá en el mar del olvido y nunca más los recordará. Y, Padre, al confesar los míos, por haberme portado mal con esa gente, no me comporté como un siervo de Cristo. Temía que ese hombre se enojara conmigo y pensara, no quería herir sus sentimientos, pero no pensé en lo que te estaba haciendo, Señor, y te pido que me perdones. Y ahora, Padre, sé que si pido perdón, lo recibo, y tú los has puesto en el mar del olvido, y nunca más lo recordarás. Dios, estoy agradecido por eso. Jeremías 31, 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8, 12 Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10, 17 Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 70 Y te pido que permitas que cada persona aquí presente, que tenga pecado o cualquier otro pecado que la atormente, lo elimine y ponga al Señor delante de sí, como lo hizo David. Porque ahora clamamos, ay de mí, porque he visto la gloria de Dios. Soy un hombre de labios impuros, o una mujer o una niña de labios impuros, un niño o algo así. Seamos lo que seamos, somos impuros, y pedimos que la sangre de Jesucristo, el sacrificio apropiado, nos limpie de todo pecado, para que podamos morar siempre en su presencia. Partamos de aquí esta noche con el corazón gozoso y la carne descansando en la esperanza, sabiendo que cuando Jesús venga, resucitaremos con Él a su semejanza, y nos encontraremos con Él en el aire, en el rapto, cuando finalmente termine la cuenta regresiva. Vemos que la séptima era de la iglesia ya ha contado, y estamos listos para despegar. Oramos, Dios, que antes de cerrar la puerta, si hay alguien aquí esta noche que nunca ha entrado, que entre rápidamente, pues sentimos que la puerta de la misericordia, entre la misericordia y el juicio, se está cerrando. Quienes acepten la misericordia entrarán. Quienes no entren sufrirán el juicio. Dios cierra la puerta. Que esta noche no se cierre una puerta para cada uno de estos pecadores que confiesan. Que todos recibamos perdón y misericordia. En el nombre de Jesucristo. 71 Y ahora, Padre, por los enfermos y afligidos, por los necesitados, oro para que tu gracia supla todo lo que necesitan. Que entren en Cristo, en su presencia. Pon a Cristo, la promesa. Él fue herido por mi transgresión, es decir, mis pecados. Por sus llagas fui sanado, entonces pongo al Señor ante mi enfermedad. Está a mi diestra, y no seré conmovido, entonces sigo adelante con valentía, confesando que he sido sanado. Por sus llagas fui sanado. Concédelo, Señor, a cada uno de ellos. Y sabemos que si confesamos con el corazón, o con los labios, y creemos de corazón, entonces se cumple nuestro deseo. Dijiste, cuando digas algo, cree que sucederá, y podrás tener lo que has dicho. Creemos eso, Padre, y creemos que nos limpiarás de todos nuestros pecados, sanarás todas nuestras enfermedades y nos darás gracia, Señor, para servirte. Salmo 16, 8 A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 21, 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 72 Acompaña a esta gente. Muchos recorrerán caminos oscuros esta noche. Muchos recorrerán muchos kilómetros. No permitas que nada les pase, Señor. Vienen de todo el país para sentarse aquí a escuchar la cuenta regresiva, para ver lo cerca que estábamos del fin de los tiempos. Ahora les he pedido que se vayan, poniendo a Dios delante de ellos, siempre delante de ellos, antes de cualquier otra cosa. Antes de su viaje, antes de su mudanza, antes de levantarse, después de acostarse, siempre antes de dormir, donde sea que sea, pongan a Dios primero. Porque Él está a mi diestra, y no seré conmovido. Que sus corazones se regocijen al saber que tienen lo que han pedido, porque Dios lo prometió, y su carne descansará en esperanza. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo alabaré, alabaré al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 73 ¿Crees ahora que has puesto al Señor entre tú y tu pecado, entre tú y tu enfermedad, entre tú y tu culpa, entre tú y tus caminos? El Señor siempre está delante de mí, y yo estoy en su presencia. La próxima vez que encienda un cigarrillo, el Señor está delante de mí. La próxima vez que sienta lujuria, el Señor está delante de mí. La próxima vez que diga algo malo, el Señor está delante de mí. La próxima vez que diga algo malo, el Señor está delante de mí. Y no seré conmovido. Amén. Viviré en su presencia cada día, con mis tratos, cada día con mi hablar. Andaré como si el Señor estuviera delante de mí, porque esta noche lo he puesto delante de mí. No seré conmovido. ¿Lo amas? Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 74 Ahora, pongámonos de pie. Oh, me siento muy bien. Siento que no quiero irme a casa. Y sabes que solo faltan 25 minutos para las 9, llego unas 2 horas antes. ¿No es maravilloso? Dios mío. Pero ahora que nos vamos, recordemos que debemos llevar el nombre de Jesús con nosotros, como escudo contra toda trampa. Y cuando las tentaciones nos rodeen, para intentar mantenernos, recuerda eso, solo respira ese santo nombre en oración. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo del dolor y de la aflicción. Te dará alegría y consuelo, oh, llévalo a donde quiera que vayas. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. 75 ¿Cuántos disfrutan de nuestro pastor, el hermano Neville? ¿No están agradecidos con el Señor por un hombre bueno, honesto y común? Cree en el Evangelio, y está haciendo una labor maravillosa obedeciendo los mandamientos de Dios, predicando la palabra y manteniendo este gran ambiente espiritual en la iglesia todo el tiempo. Recuerden, he recorrido la costa este, el sur, la costa oeste y Canadá, y no he conocido una iglesia tan espiritual como esta. Han caído en la ruina, ya sea por fanatismo, por rabietas, o por ser tan fríos que simplemente no se pueden conmover. Eso es todo. Ahora bien, ¿se aman? Oh, estrechémonos las manos y digamos, alabado sea el Señor. El hermano Branham estrecha la mano de la gente. Lleven el nombre de Jesús con ustedes, como escudo contra toda trampa. Cuando las tentaciones los rodeen, ¿qué hacen? Invoquen ese santo nombre en oración. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. 76 Inclinemos nuestros rostros ahora. Suavemente, no lo olvidemos. Cantemos esa estrofa de nuevo. Lleva el nombre de Jesús contigo, ¿para qué? Como escudo contra toda trampa. Cuando Satanás intente atraparte. Cuando las tentaciones te rodeen, ¿qué haces? Invoca ese santo nombre en oración. Porque el Señor está ante mi rostro, no seré conmovido. Preciado nombre, oh, qué dulce.